Bienvenidos al ciclo de podcasts creados por Ixo para su desarrollo Brusco. Estamos en Brusco, donde el futuro se habita. Nos encontramos en el showroom de Brusco, muy bien acompañados hoy, junto a Felipe Reino. Felipe es arquitecto por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, PhD en Proyectos Arquitectónicos Avanzados de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, con experiencia internacional en Santiago de Chile y Madrid, y es director de la carrera de Arquitectura y Diseño de Ambiente de la UCU, con experiencia en investigación, docencia, producción arquitectónica y museográfica en España y en Chile también. Felipe, muy bienvenido, va a ser un placer hablar contigo. Muchas gracias, María, por la invitación. En realidad estoy encantado de hablar de estos temas, hablar de ciudad, hablar de ambiente. Me encanta esta propuesta de poder llevar la arquitectura y la ciudad a un tema más cultural y poder conversar al respecto, así que encantado de estar contigo. Es que justamente este tipo de intervenciones como Brusco, que propone un cambio brusco en el tejido urbano, ¿no? Y en el entorno, algo que nos preocupa y nos ocupa porque el ser humano está cada vez más... Montevideo leía en una estadística de que es una de las ciudades más urbanizadas de Latinoamérica. Sí, en ese sentido, perdóname que te corte, aporta. Pero un poco para romper el hielo y para empezar a conversar. A ver, yo creo que acá en este proyecto en realidad se empieza a conversar sobre la diferencia que existe entre una ciudad compacta, digamos, y una ciudad dispersa, ¿no? Y este proyecto, entre muchos, en realidad propone rehabilitar el centro de las ciudades. Rehabilitarlo no solamente con un tipo único o una tipología única de arquitectura que puede ser la vivienda, sino con distintas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una cosa interesante que es pensar que la ciudad, en el caso que comentabas, Montevideo es muy dispersa, está muy urbanizada, pero está urbanizada de forma muy dispersa. La mancha urbana de Montevideo es bastante dispersa. Entonces, pensar que para vivir mejor juntos tenemos que concentrarnos y generar más densidad, porque esa urbanidad ya la tenemos, es estratégicamente más amigable con el medio ambiente tratar de generar barrios que tengan más densidad que otros barrios y entender que el crecimiento de la población, el crecimiento urbano se dé un poquito más en vertical y menos disperso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando vos dispersás la ciudad tenés que llevar los servicios, ¿no? Y entonces empiezan a generar ese tipo de problemas en cuanto a la relación con las infraestructuras. Y crecer en el centro de las ciudades en realidad es muchísimo más sostenible. Sin duda, ese punto salió y atravesó varios segmentos de estos podcasts en especial, y en esa preocupación de dispersión y de crecimiento hacia el este y el vaciado de la ciudad. Yo preparando esta entrevista, Felipe, me encontré con un artículo tuyo de tu autoría del año pasado, del 2024, justamente en el marco de la celebración de los 301 años de Montevideo. En la revista de Construcción, los invito, si lo quieren buscar, está buenísimo el artículo porque nos hace pensar de una manera diferente en la forma en la que nos invita, promoviendo el encuentro y la interacción del ser humano, no solo pensando cuando construimos en ofrecer servicios y consumo, sino también en ese punto de encuentro, ¿no?, de los seres humanos. ¿Qué ejemplos, Felipe, tenés concretos en Uruguay o en América Latina que están ilustrando estos ejemplos de ciudad empática? Bueno, primero, gracias por la investigación. Mira, a mí me parece como muy importante entender que la ciudad no solamente es el vivir en la ciudad, sino los encuentros que se generan en la ciudad, ¿no? Entonces, cuando hablaba un poco o relacionaba esto que tiene que ver con las ciudades empáticas, tiene que ver con no solamente el lugar donde vivís, sino tu triángulo, digamos, de paseo, o tu triángulo que tiene que ver con ir a trabajar, ir a un lugar a encontrarte con alguien y ir a tu vivienda, ¿no? Y en esos espacios, cuando demos más cantidad de posibles encuentros con otras personas, es cuando se hace una ciudad, digamos, más amigable, más empática y como más acorde con el tema del ambiente. Acá hay un punto importante que vale la pena que lo traiga, que tiene que ver con el tema de lo peatonal, ¿no? O sea, el tema de que esta relación tiene que ver con una relación muy del cuerpo y del humano y no tanto con los vehículos como pueden ser los autos. ¿Por qué? Porque se da más la posibilidad de vos poder tener contacto con otro tipo de personas. Este tipo digamos, de
de base teórica, James Jacobs lo desarrolla en los años 60 y habla el tema de la diversidad, ¿no? O sea, en los años 60, ¿no? Justo Brasilia apareció después. Exacto, bueno, Brasilia en realidad porque en realidad el plan urbano. Fue una ciudad moderna realizada, digamos, a posteriori, digamos, de esos ideales modernos. Pero en los 60, James Jacobs lo que desarrolla es este tipo de encuentros y diversidad de programas llamamos a funciones, ¿no? que tengan los edificios, para que se puedan generar estos, entre comillas, roces, ¿no? O sea, estas interferencias pero deseadas, ¿no? Interferencias deseadas es que tú tengas tu zapatería y yo tenga un lugar para comer y que se puedan dar interacciones entre ellos. Y la otra autora que me gustaría citar y traerle un poco a la contemporaneidad es Izaskun Chinchilla, que es una autora española que también habla de la ciudad de los cuidados, ¿no? Entonces le agrega a James Jacobs que aparte de la diversidad tiene que ser una ciudad de los cuidados. ¿Qué quiere decir eso? De enfocarnos no solamente en esa diversidad, sino en los cuidados de las personas. Los cuidados de las personas en general, está enfocado en los niños, ¿no? O sea, que estos lugares tengan espacios para que los niños puedan interrelacionarse, y también la gente mayor, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, lo que generaría, digamos, es una ciudad empática. Una ciudad empática en la cual el pasear por la ciudad y el poder tener espacios públicos, semipúblicos y privados para poder generar este tipo de interacciones es, digamos, lo más amigable y mejor para el ser humano, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. ¿Y se está transformando nuestras ciudades en ese sentido? Bueno, ¿lo ves? Yo creo que deberíamos pelear muchísimo más por ello, ¿no? O sea, yo veo que si vamos a lo pragmático de Montevideo es una ciudad que tiene muchos automóviles, ¿no? Muchos coches, ¿no? Y que el transporte público se debería usar muchísimo más que el transporte privado. La gente te pregunta, y bueno, ¿por qué? No sé qué, si yo voy más rápido. No, pero porque en realidad el automóvil es un espacio privado que lo moves de un lado para el otro, y este tipo de cosas que te comenté en la pregunta anterior, que tiene que ver con esos cruces, esas relaciones que puedan generarse, no existen. ¿Por qué? Porque voy de un espacio cerrado a otro espacio cerrado y solamente voy a lo que quiero, ¿no? Entonces, cuando usamos más el transporte público, cuando hacemos más las cosas caminando, cuando las cosas me quedan más cerca de mi casa, que es, bueno, si yo acá tengo un edificio en el centro de Montevideo y tengo que ir a la Ciudad Vieja, es muy probable que vaya caminando. Entonces, ese tipo de cosas de densificar la ciudad, a fin de cuentas, en realidad hacen mucho mejor para todas y para todos. Bueno, ahí tocamos varios conceptos, ¿no? También el de Carlos Moreno con la ciudad de los 15 minutos, que fue tema de tertulia, que te tuvo como de la mesa verde, que está buenísimo. Me encantan esas propuestas porque salen estos temas, ¿no? Sí, la ciudad de los 15 minutos también es interesante entenderla. Pero ahí también hay que diferenciar. La ciudad es una mancha urbana, es una cantidad de capas que se relacionan de forma bastante compleja. Hay que entender que la ciudad también es más de 15 minutos, ¿tá? Y está bien tener traslados sí, largos, porque también eso mantiene identidad. porque es necesario, ¿no? También. Es necesario porque mantiene identidad barrial, exacto, que también está bueno que tenga la identidad barrial. Que tenga la identidad barrial y que también todos los barrios se puedan conectar entre ellos. Entonces, que esa identidad yo la puedo ir a visitar aunque esté a más de 15 minutos. O sea, hay que dejar algo claro, que es que no es solamente 15 minutos, ¿no? O sea, son las dos cosas. Es poder tener grandes traslados, pero también entender que en las inmediaciones más cercanas de tu vivienda, de tu trabajo, puedas tener los servicios básicos. Claro. Y eso es una necesidad Son los servicios básica. esenciales, es el acceso de los seres humanos a eso. Pero hablamos mucho de la sociedad y de la cultura asociada a la ciudad. Porque la ciudad, justamente, la ciudad está definida por la sociedad que la habita, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Tenemos la ciudad que esta sociedad se merece, o la sociedad todavía no está ayornada a los cambios que la ciudad propone? Te maté. No. Vos tirás que se entendió, y creo que en realidad es una de las cosas que culturalmente nosotros debemos transmitir. Que me parece que la sociedad todavía no es consciente que su arquitectura son ellos mismos. ¿Se entiende? Es el fiel reflejo, ¿no? Entonces, las problemáticas que podemos encontrar, muchas veces nos paramos de la vereda de enfrente para criticarlas, pero es importante entender que esas problemáticas muchas veces somos nosotros mismos o nuestras relaciones. Bueno, la ciudad es reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, entender que podemos ser empáticos con un edificio patrimonial. Si hago un salto quizás un poco grosero,
es también tener respeto con la gente que vino antes que nosotros, ¿no? Y también tiene que ver con, como sociedad, cómo tratamos a la gente que vino antes que nosotros. Cuando damos espacios para las cosas nuevas, podemos entender que si hacemos esa misma digamos, traslación, estos espacios nuevos, cómo los adaptamos, cómo los integramos a la sociedad, ¿no? Que pueden ser los jóvenes, ¿no? que realmente están empezando, ¿no? Entonces, sí o sí, yo creo fuertemente que somos fiel reflejo de nuestra arquitectura. Y con eso tenemos que empezar a trabajar. Quiero decir, sabiendo eso, podemos decir, bueno, hay ejemplos buenos, hay ejemplos más o menos y hay ejemplos malos. Si vamos a lo pragmático del centro de Montevideo, el centro de Montevideo es muy rico, hay mucha diversidad arquitectónica, eso está claro, y eso me parece que está bueno. Y apostar al centro de Montevideo y a la ciudad vieja, creo que es una apuesta arriesgada, pero es una apuesta necesaria. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tenemos la mayor cantidad de servicios, es un lugar que necesitamos que viva más gente, que permanezca más gente. Necesitamos que la diferencia que hay entre una semana muy densa y un fin de semana muy poco denso se empiece a equilibrar. Con más personas que habiten y no sea esporádico. Exacto. Eso podría ser parte de las tensiones de la ciudad, de lo urbano, ¿no? Que podríamos estar resolviendo ahora. ¿Cuáles son, si pudieses identificar tensiones urbanas que hay que atender? ¿Y cómo puede contribuir la arquitectura en ese proceso? Bueno, vas complejizando las preguntas cada vez más, cosa que en realidad me interesa. Estamos abriendo un debate filosófico. No, me encanta hablar del tema, Primero, resolver, yo creo que no se resuelve nada, digamos. El tema urbano, digamos, más que resolver es problematizar, ¿no? Y a partir de la problematización se pueden establecer estrategias y esas estrategias pueden tener resultados, pero no sé si soluciones. Eso como lo primero. Me parece que hay que entender que el urbanismo es, ¿no? Y que lo que tratamos de hacer es estudiarlo de distinta manera y establecer escenarios, y a partir de esos escenarios establecer ciertas estrategias. Entonces es complejo. Claro, porque planificar una ciudad, si está intrínsecamente asociada a su sociedad, que también la sociedad va cambiando cada vez más, porque antes capaz que los procesos de generaciones no cambiaban tanto, ahora sí, los usos, la forma que nosotros vivimos la ciudad, la habitamos, ¿no? Es muy difícil planificar a futuro teniendo en cuenta y previendo de que van a existir cambios. Que van a existir cambios y que hay muchos actores conviviendo en el mismo lugar. Entonces es complicado. Tiene complejidad en sí mismo. Pero hay una cosa importante, la complejidad no nos tiene que, entre comillas, asustar. O sea, la complejidad lo que tiene que hacer es evidenciar que necesitamos, digamos, más miradas para tratar de que las cosas sean mejores, ¿no? Tensiones urbanas, bien, muchísimas, ¿no? Yo creo que hay muchas, y mucho tiene que, no, me puedo enfocar en algunas, ¿no? Bien. Yo creo que es muy importante entender esto que estábamos hablando como el espacio público, digamos, o el espacio en el cual las personas, digamos, interactúan entre ellas. Ese es un problema que en Montevideo tenemos algunos espacios públicos, pero yo pienso que deberían existir más diversidad de espacios públicos. Tenemos algunos clásicos. Bueno, me voy a la Rambla, es un espacio por excelencia para que se den muchísimas cosas. Es una plataforma lineal en la cual alberga muchísimas actividades, pero yo creo que deberían existir muchísimos más, ¿no? ¿Para qué? Para que se propongan distintas cosas, ¿no? Porque como tú decías, María, perfectamente, o sea, la sociedad está cambiando, ¿tá? Y el espacio público también debe cambiar conforme a la sociedad, ¿tá? Entonces deberían existir distintos espacios públicos para que se hagan distintos tipos de encuentros, de deportes. Y que todos convivan. Y que se pueda convivir, exacto. Que se pueda ¿Hay convivir. alguna ciudad, Felipe, que pueda ser como referente a tener como ejemplo de ese éxito de integración, de tejido, de diversidad? Yo creo que hay muchas, hay como muchas salpicadas. Medellín es una ciudad que el tema, por ejemplo, del transporte público y el transporte en bicicleta fue un ejemplo, fue una vanguardia. Curitiba también, con su sistema nuevo de transporte, también generó un cambio bastante fuerte. Y creo que son ejemplos que está bueno entenderlos y adaptarlos. Y ahora me gustaría
en esto del espacio público y eso meterme como con otra cosa, pero después si querés podemos ir por otros lados, pero hay que entender que Montevideo fue creada por las leyes de Indias, ¿vale? Es un damero, ¿no? Una cuadrícula bastante marcada de 86 por 86. Y eso lo que genera es una ciudad bastante repetitiva, ¿vale? Y en realidad lo que sucede con eso es bueno, que las construcciones se van forjando con distintos lotes y eso hacia arriba. ¿Qué pasa? Los espacios, en esa forma de ciudad se pensaba la plaza al medio, ¿no? Evidentemente plaza al medio, la iglesia enfrente, el cabildo enfrente, después también el espacio, el Club Uruguay en el caso de la matriz de aquí, pero enfrente como un lugar más de lo social. Entonces lo privado o el espacio de vivienda fue pensado como en estas manzanas, pero a mí lo que me parece interesante es cuando los espacios públicos o los espacios de encuentro se piensan rompiendo estas manzanas. No rompiendo en el sentido destructivo, sino tratando de ese límite empezar a cambiarlo, ¿no? Bueno, por ejemplo, Brusco puede ser un ejemplo de eso, con su galería de paseo para abajo, donde uno puede atravesar desde Aquiles Lanza hasta Soriano, de Soriano Ejido. Exacto. Entonces a ese ejemplo me remito, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo que dice, bueno, yo entiendo lo que es el damero, entiendo lo que es el espacio privado dentro de la manzana, pero rompo lo que pueda hacer ese espacio privado para integrar, o sea, digamos, que ingrese la vereda, digamos, hacia adentro de mi espacio y propongo una manzana abierta, ¿no? O una planta baja continua abierta. Es muy buena la propuesta. ¿Por qué? Porque rompe un poco los parámetros, digamos, más ortodoxos de una ciudad. Pero también hay otros, ¿no? Y me parece este ejemplo también relacionarlo con otros. Si nos vamos históricamente, las famosas galerías de 18 de julio, que hoy están bastante olvidadas, en su momento era romper también esa línea de 18 de julio y meterse para adentro, que podía salir por el otro lado. Y podría salir por el otro lado, o subías a un edificio, una oficina. Mi pregunta es, hoy en día las galerías de 18 de julio las vemos y están un poco venidas abajo, no estamos bien. Pero con esta propuesta de Brusco, ¿no es momento de repensar esos espacios? Entendiendo que esto que se está diseñando hoy, con otras características espaciales, es, digamos, una reinterpretación de lo que eran las galerías de 18, que son las galerías de París, ¿no? También tampoco no hay que olvidarse de eso. Entonces, ¿por qué no pensar para las nuevas proyectos urbanos en el cual se mezclan públicos y privados? ¿Por qué no repensar un poco lo que pueden llegar a ser con otra mirada, las galerías de 18 de julio, pensándolas de otra manera, rompiendo, digamos, esos padrones o esas manzanas de 88 por 88? Y otra cosa que hablábamos y surgió más que nada con la pata desarrolladora de ICSO cuando eligen esta manzana, yo les preguntaba qué les dicen los vecinos, ¿no? Cada vez que ustedes vienen y visitan la obra, qué les comentan, y dicen que claro, que una obra de estas características enclavada en el centro de Montevideo, que busca, ¿no? Atender otro público y también otro perfil, les gusta la idea, están contentos. Esto va como que a permear que sucedan otras mejoras alrededor, ¿no? De la implantación. ¿Está bueno eso cuando sucede algo así? Sí, bueno, a ver, todos los cambios tienen momentos de adaptación y de adaptación de los vecinos, etcétera. Yo creo que está buenísimo que cualquier proyecto sea aceptado por el resto, digamos, de la gente que está en las inmediaciones y por la gente que está lejos. Pero igual vale decir que esos son procesos, o sea, son procesos que a veces no son tan rápidos. Mismo muchas veces nos pasa... Nos cuesta mucho. ¿Viste? Sí. Aparte somos esto, acá hay varios uruguayos escuchando y uno del Salvador que capaz que le pasa lo mismo, Rubén. Nos cuesta mucho y cuestionamos todo. Toda la obra desde una escultura que llega como regalo y la ponen en el lugar que lo ponen, cómo la presentan, ¿no? Discutimos hasta el nombre, la nomenclatura de la calle. Y lleva tiempo porque... La ciclovía. La ciclovía fue muy discutida. Bueno, el enclave, digamos, o el enlace, mejor dicho, que hay entre la Ciudad Vieja y el centro, que es donde se construyó una parte del CAF, la ampliación de la torre ejecutiva, la gran reforma que se hizo del Teatro Solís. Sí, a mí eso me encantó, cómo quedó divino. Toda esa parte es una parte que nunca en la ciudad le costó definirlo. ¿Por qué? Porque tenías la Ciudad Vieja, que la tenías
la orientación de las manzanas era una, el centro tenía otra orientación, entonces esas manzanas nunca fueron muy definidas. Y hace pocos años se terminó de definir esos espacios. Muchos de los vecinos estaban en contra de sacar el famoso mercado que estaba ahí, que ahora está el CAF. Y hoy en día, que tienen el Cinemateca, que tienen Funfun, es un espacio que usan mucho, utilizan mucho. Culturalmente ese espacio se potenció muchísimo. Los fines de semana es lo que llena el fin de semana. Sí, bueno, el Tacente, también hay muchos lugares gastronómicos. Entonces, yo creo que también está bien un poco tener opiniones sobre las cosas que pasan, pero son procesos, ¿no? A veces uno piensa una cosa, pero también uno tiene que estar dispuesto a modificar su forma de pensar, ¿no? Entonces hay cambios que a veces son drásticos, pero también hay que intentar adaptarlos. Pero ahí me sumo a otra cosa que también tiene que ver con que está bien que digas, no me gusta el que viene enfrente, pero organizate, junta firmas, hace una asociación y propone otra cosa. ¿Me explico? O sea, creo que la sociedad uruguaya es una linda oportunidad para que empiece a desarrollar ese tipo de mecanismos. Porque esos mecanismos existen, ¿no? Las sociedades civiles existen para poder agruparse y pensar cosas nuevas en los distintos lugares de la ciudad. Bien, eso de parte de la opinión pública, que está buenísimo empoderarla para decir qué le gusta, qué no le gusta y también poner el tema en la mesa, ¿no? Y discutir y hacer debate. Pero en la parte de la arquitectura, desde el lugar de los ministerios, desde el lugar de la organización urbana, ¿dónde tienen que estar la cabeza que gestiona esto para que realmente sucede? Porque al final ese es el brazo ejecutor. Nosotros podemos proponer, venir con una idea, querer una ciudad, promover esa ciudad desde el espacio privado, pero en definitiva la herramienta y el que va a gestionar si eso va a suceder o no, está la academia, están los arquitectos. Sin duda. Yo creo que es una mezcla de muchos, o sea, de muchos actores. Sin duda está el brazo ejecutor que tiene que ver con el gobierno y con las intendencias. Después está la academia que tiene que tener una opinión crítica constante sobre todo lo que se genera y propositiva también. Es importante decir que la academia tiene que tener un rol propositivo en la ciudad. Y después están muchos privados, públicos, que se empiezan a entrelazar. Y yo creo que el tema está en sentarse en mesas y empezar a negociar potencialidades de distintos lugares de la ciudad. Pero previamente a ello tiene que haber un estudio de planificación y viendo qué lugares son lugares donde digamos, las intendencias quieren colocar la energía, ¿no? Ahí va. Y me parece que esa es la manera. Ser selectivo, elegir bien e identificar. Identificar y proponer. Y tratar de que se generen ese tipo de cosas. Y también invertir, ¿no? Hay muchas veces que una inversión muy fuerte del Estado genera que muchos privados vengan y alrededor, digamos, y ciertas zonas las levanten. Y hay dos cosas. Primero, tener una visión a futuro. Me parece importantísimo que Montevideo se pueda plantear no solamente 2030, sino por qué no pensar en el 2050, ¿no? Entender la cantidad de personas que somos, entender los movimientos que existen, entender que las ciudades tienden a irse a utilizar menos, como decía anteriormente, el coche y ya es interesantísimo poder tener los trabajos cerca de las viviendas o en relación con las viviendas, nuevas formas de vida en relación con el trabajo telemático. O sea, existen distintas modalidades que es necesario asumirlas en ese futuro cercano, 2030 yo diría, y lejano, 2050. Entender que a la ciudad hay que poner la infraestructura potente, o sea, hay que hacer grandes inversiones. Grandes inversiones, hablo de, por ejemplo, un sistema de museos potente, me parece que es importante, pensar en bibliotecas, hace poco salió la temática de la tocaste biblioteca. el punto débil. Creo que hay que invertir en la Biblioteca Nacional y en una red de bibliotecas públicas en todo el territorio. O sea, existen muchísimos desafíos que se lo tiene que plantear la ciudad, ¿no? Y tiene que apostar a ello, ¿no? Por ejemplo, ahora el 2030, el tema el Campeonato del Mundo, que uno de los partidos se van a jugar aquí. Ahí existen muchos ejemplos internacionales que tienen que ver con las Olimpiadas o los Campeonatos del Mundo. ¿Qué decisión va a tomar la ciudad con respecto a eso? ¿No? Porque ¿cómo va a recibir todo ese público? Claro, lo vimos con Río, por ejemplo. Y esa inversión, ¿tá? Porque vos podés... que esa inversión no sea solo para un rato, sino que sea algo que quede.
Sí, es el tip, es la clásica. Lo simplifico, ahí va, lo simplifico. A ver, hay una fiesta en casa y vos tenés como dos opciones, ¿no? Sí, o sea, arreglo el baño, claro, o pongo un baño químico y me revientan el pasto, o pongo, no, es una decisión que hay que tomar. O sea, ¿qué hacer con la inversión? La inversión es única, ¿no? Sí. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Pensás en el futuro de tus ciudadanos y ciudadanas y decís, hago algo para que después quede? O decís, no, me quemo todo en la fiesta ese día y después que sea lo que sea, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos urbanos que pensaron a futuro las ciudades, ¿no? Y dijeron, va a pasar esto, entonces una zona deprimida, pongo toda mi inversión ahí es donde van a vivir, no sé, en el caso de las villas olímpicas, donde iban a vivir las villas olímpicas, esas después pasaron a ser viviendas estatales. Perfecto. Bien, por todos lados es buenísimo la estrategia. Entonces, cuando estamos pensando en una ciudad 2030, 2050, pensemos en esas cosas, pensemos en qué estrategias podemos tener para que sucedan estas cosas. Impecable, es buenísimo. Felipe, bueno, hablábamos de las tendencias, ¿no? De cuáles son esas tendencias valiosas y esto las que generan dudas o los grandes cuestionamientos, pero creo que está más que saneada. Hay una pregunta, y con esto vamos a terminar. Sí, claro. Yo seguiría hablando 80 horas más porque me parece que abriste 470 temas en un ratito con los museos, con las bibliotecas, que son las amo y las valoro muchísimo y bueno, en fin. Pero hay una pregunta que yo le hago a la gente cuando viaja y los llamo y están de viaje. ¿Dónde estás? ¿Y cómo estás pasando? Decime cómo suena ahora la ciudad donde estás. Y la gente me dice, ¿qué? ¿Cómo suena? ¿Qué suena? París suena, viste que tiene como una banda sonora. ¿Cómo suena Egipto? ¿Cómo suena el Cairo? ¿Qué se escucha ahora? ¿Cómo suena Montevideo, Felipe? ¿Y cómo te gustaría que sonara? Yo creo que Montevideo me gustaría que sonara mucho más fuerte de lo que suena. Creo que Montevideo evidencia que sonó muy bien. En los 30, en los 50 fue una ciudad ejemplo de toda Latinoamérica. Arriesgo a decir, y lo digo firmemente y con mucho respaldo de todo el mundo. Y creo que es un buen momento para repensar cómo puede sonar en el futuro. Sabiendo qué es lo que tenemos, ¿no? Y a qué podemos llegar. Creo que también eso es importante, ¿no? O sea, una ambición, digamos, pragmática. Y con todo eso creo que es una ciudad que puede sonar muchísimo más fuerte de lo que piensa que puede llegar a sonar. Y yo confío en eso. Confío en que se puede pensar pragmáticamente una ciudad que tenga muchísimo, o una sintonía de ruidos importantes que se puedan, digamos, colocar en el tiempo y que se pueda entender que es una gran oportunidad para ser una ciudad muy amigable con el ambiente. ¿Por qué? Porque urbanamente está muy bien construida, tiene un parque, digamos, edilicio de casas estándar de muy alta calidad. Entonces todo eso te da como las oportunidades para pensar una ciudad que sea muy amigable con un futuro en el cual vamos a tener relación con el tema del ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos renaturalizar Montevideo, ¿no? O sea, me parece que ahí está el desafío y yo por ahí puedo arriesgarme a pensar que pensando una estrategia a futuro, en una mesa de negociación con muchos actores, se puede escuchar una buena, digamos, canción de Montevideo que también nos vuelva a hacer acordar de algún Montevideo del siglo pasado que fue muy potente a nivel mundial. Felipe, te agradezco muchísimo. Bueno, un placer y como yo sabía que iba a pasar, era para 3 podcasts más con Felipe. Me quedaron 20.000 preguntas más por fuera, pero te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación, me sentí muy muy cómodo y la verdad que sí, da para muchos de estos temas. Que, bueno, en realidad la idea es un poco eso, ¿no? Sí. O sea, transmitir un poco estas preguntas, ¿no? Y estas cuestiones. Y para que la gente se la pregunte también, se pregunte cómo quiero yo habitar mi ciudad. Gracias por su tiempo y por escucharnos. Pueden seguir todos los episodios del ciclo de podcast creados por Ixo para Brusco y conocer más de este proyecto en brusco.com.uy.